Kerem rompe el silencio. El mensaje de ánimo a Ande que lo cambió todo. Uf, esto sí que es fuerte. Estábamos todos esperando, ¿verdad? Pero ya tenemos la bomba. Parece que Kerem Bürsin ha decidido hablar, y no de cualquier cosa, sino de algo que ha marcado un antes y un después con Hande Erçel. Prepárense para el salseo del bueno. Ojo, que no estamos hablando de un simple hola, ¿qué tal? No, señor. Estamos hablando de un mensaje específico, de esas palabras que llegan, que calan hondo. Y la cosa es que según lo que se está diciendo por ahí, este mensaje de ánimo que Kerem le mandó a Hande en un momento complicado es justo lo que ella necesitaba para cambiarlo todo. Imagínense la escena, Hande pasando por un mal trago, y de repente, ese mensaje de él. ¡Pum! A ver, para ser honestos, todos vimos esa conexión tan brutal entre ellos en Love is in the air. Era evidente. El público se volvió loco. Pero luego zas, que si terminaron, que si no, que si están bien, que si mal. Un lío. Y ahora, este detalle que sale a la luz. A mí me da la impresión de que a pesar de todo, la amistad o ese cariño especial nunca se rompió del todo. ¿Se acuerdan de las veces que la defendió públicamente, incluso cuando ya no eran pareja? Algo había ahí. Lo que yo creo que está pasando es que con este mensaje, Kerem le dio ese empujoncito a Hande justo cuando más lo necesitaba. Quizás ella estaba dudando o sintiéndose un poco perdida, y él, con esa chispa que tiene, supo qué decir para levantarle el ánimo. Y parece que funcionó, y mucho. Porque desde entonces, su relación parece haber tomado un giro diferente. Ya no es solo los ex, hay algo más. Muchos dicen que esto es solo un intento de la prensa por reavivar la llama, ¿no? Que si el mensaje, que si la amistad. Pero yo sospecho que hay algo más genuino. Cuando una persona te importa de verdad, incluso después de una ruptura, el apoyo incondicional se nota. Y si ese apoyo llega en un momento vulnerable, puede ser un catalizador brutal. Piensen en cuántas veces una palabra de aliento ha cambiado la perspectiva de alguien. Me hace pensar en la presión mediática que tienen estas figuras. Ser una pareja tan querida por el público y que tu vida privada se convierta en un tema de conversación constante. Uf. Debe ser agotador. Y en esos momentos un amigo de verdad, o alguien que te conoce a fondo, puede ser tu salvavidas. Y Kerem, al parecer, ha sido ese salvavidas para Hande. Lo interesante aquí es ver cómo esa pequeña acción, ese gesto de apoyo, ha tenido un impacto tan grande. No se trata de un gran escándalo, sino de algo mucho más sutil pero poderoso. Es la demostración de que las conexiones humanas, incluso en el mundo de las celebridades, son lo que realmente importa. Y que un mensaje bien enviado, en el momento justo, puede ser el principio de algo nuevo. Y bueno, para quienes seguimos de cerca sus carreras y su vida, esto nos da una pista de la complejidad de sus vidas y de cómo, a pesar de todo el ruido, todavía hay un vínculo fuerte. ¿Será que este mensaje abrió la puerta a una reconciliación? ¿O quizás simplemente a una amistad más sólida y entendida? Es difícil saberlo con certeza, pero la energía que rodea a esta historia ha cambiado, definitivamente. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿creen que este mensaje de Kerem fue el empujón que Hande necesitaba para volver a ilusionarse, ya sea en lo personal o profesional, y eso afectó la dinámica entre ellos?